Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Combates por Willax. A ver, después de todo lo que ha pasado en las últimas semanas con la Operación Patriota, es evidente que las Fuerzas Armadas no quieren al presidente, después de lo que hizo Gómez de la Torre en el Jockey Club. Sin embargo, en esa manera de negar la realidad, en el día de las Fuerzas Armadas va el presidente e intenta extender una rama de olivo. Cuando todo el mundo sabe que las Fuerzas Armadas no quieren a los terrucos, ni quieren de ninguna manera al presidente. Al menos esa es mi manera de ver las cosas. Pero como la gente podría decir que yo soy sesgado, le voy a preguntar a una persona que es bastante más fría, que es una persona que es analista, que ha visto encuestas toda una vida y que es una persona bastante más ecuánime que yo, ¿ya? Así vamos a ponerlo en esos términos. Lucho Benavente, buenas noches. Hola, Filip, ¿qué tal? No sabía que hablabas de mí. Pero en fin, es que estabas por ahí. A ver, ahora el presidente les tiende la mano a las Fuerzas Armadas después de lo que ha pasado en las últimas semanas con la Operación Patriota, de todo este tema tan fanagoso de una relación teniendo ese jefe supremo, ¿no? ¿Tú cómo entiendes esa relación entre Fuerzas Armadas y el presidente? Es que es un presidente que no entiende lo que es la política. Claro, por ejemplo, él tuvo un gabinete, un primer gabinete, que cuando murió Abimael Guzmán, 13 de los 18 ministros estuvieron en contra de la cremación. Eso los convierte en casi simpatizantes del Sendero Luminoso. Las Fuerzas Armadas no pueden estar de acuerdo con un gobierno así porque Sendero Luminoso mató a muchos oficiales y soldados. El canciller Béjar, el ministro Iber Maraví, el ministro Gallardo, etcétera. Bermejo. Etcétera, ¿no? Entonces, es un gobierno con claras simpatías con Sendero Luminoso. Eso nunca va a gustar a las Fuerzas Armadas. No son deliberantes, pero los retirados, los excomandantes de las Fuerzas Armadas, los exministros de Defensa, incluido el expresidente Morales Bermúdez cuando estaba vivo, daban declaraciones. Hay que entender que ellos hablan por los que están en actividad, ¿no? Entonces, frente a esto, y luego la Operación Patriota, que evidentemente descolocó al gobierno que está por otro lado, entonces el gobierno no sabe manejar esto porque no entiende lo que es la política. Entonces, no puede intentar un puente ahora totalmente... Los desplantes de Chavín de Huántar, la falta de respeto, o sea, en fin. Claro, entonces es como esos puentes que se caen o se desploman. ¿Por qué? Porque no están bien sujetados a los extremos, están al borde del precipicio. Entonces ese puente se cae muy rápido, ese puente no conduce a nada finalmente. Y fíjate, ahora yo hablaba con Fabricio Cajadillo y le decía, oye, atento, porque ha salido un Twitter, va a estar Lucho Benavente. Entonces le digo, vamos a hablar de la alcaldía de Lima, vamos a hablar de tal cosa, hablaban los temas. Entonces llega al WhatsApp el tema este. En Palacio de Gobierno dicen que van a haber 2 nuevas juramentaciones. Entonces yo le digo a Fabricio, oye, hay que estar mosca porque mientras se está hablando de Lucho, de repente nos juramentan, como la semana pasada, ¿no es cierto? Bueno, ya juramentaron. Ya han juramentado Daniel Barragán y Richard Tineo Quispe. Richard Tineo Quispe era el ministro de Defensa, ¿no es cierto?, que es un exmilitar, que ha pasado a Transportes y Comunicaciones, que es la cartera maldita, por decirle de alguna manera, ¿no?, gráfica. Pero hay un señor, Daniel Barragán, que ha tomado el Ministerio de Defensa, sin tener ninguna experiencia previa en el tema, y el señor tiene pasado UPPista, antaurista y de la época de Solidaridad Nacional, pero cuando estaba Luna Gálvez. ¿Tú puedes explicarme estos nuevos nombramientos? ¿Los logras entender o como yo? La verdad es que yo no lo entiendo. Lo que pasa es que el presidente nombra ministros de manera, yo diría que casi aleatoria, ¿no? Por ejemplo, el nombramiento de Rodríguez Mackey en la Cancillería. Un ministro que fue por un lado y el presidente estaba por otro lado, y no se tomó la molestia de ver si había alguna armonía en políticas públicas respecto a temas exteriores. El presidente estaba muy interesado en hacer lazos con la República Saharaui, ahora vemos que también está interesado en golpear a Israel o en darle guiños a la Argentina por el tema de las Malvinas, etcétera. Temas que ni siquiera están en agenda. Entonces, no hay una política consistente que te explique la presencia de un ministro. El caso de Kurt Burneo, por ejemplo, es alucinante, ¿no? Es una persona que tenía un prestigio, que debía ser una persona que ponga equilibrio en el gabinete, dar estabilidad
credibilidad y pone en marcha un plan reactivador basado en subsidios. Y los subsidios sabemos que no arreglan nada, simplemente te crean un déficit fiscal a largo plazo. Entonces, en el caso particular de Kuru Urneo, yo le tengo aprecio personal. Yo creo que está con una enfermedad evidente. Yo creo que debe necesitar el puesto, necesitar un seguro. Yo lo veo desde el lado humano, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista entiendo al ser humano, no comparto su tema. Pero lo que tú dices ya está fuera de discusión, porque Kuru Urneo bruto no es. Entonces, llegar y decir que voy a hacer un plan de inyección de billete tan grosero en un país que está pues con problemas serios de credibilidad internacional para con las inversiones externas e internas, en donde no se logran ejecutar los presupuestos del Estado, no hay mucho que discutir. Eso es una tontería, pues, ¿no? O sea, pero eso también me dice que la designación de ministros, las políticas públicas no son armonizadas, están manejándose de manera aleatoria, es como un juego del cuy, a ver a dónde sacar al señor Tineo Quispe, que vamos a decir que podía tener una ligación y conocimiento del mundo de la defensa. Parece que lo que no conseguían era quién se haga del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, después de todos los escándalos que hay, ¿no? Silva, el propio Heiner. Es más, el presidente regresa de esta gira tan bochornosa desde el punto de vista diplomático y lo primero que hace es se reúne 2 horas y media con Heiner Alvarado. Supuestamente en cualquier lugar del mundo tú no quisieras estar otra vez al costado de un ministro que acaba de ser expectorado de esa manera. Entonces tiene que tapar algo en el Ministerio de Vivienda y tapar otro algo en el Ministerio de Transportes. Entonces hay una descomposición evidente ahí. Cambiando de tema. Perdón, Philip, pero justo Vivienda y Transportes es donde hay mucha inversión pública y hay mucha corruptela. Correcto, pero si tú lo sabes y tú sabes que ahí tienes un problema, ¿no es cierto? Es como tener problema de peso, que tus 2 hijas te digan, papá, estás con problema de peso, te vas a tomar desayuno y te pides 4 panes con mantequilla y las comes al frente de ella. De repente puede ser un gordo, pero caleta, pues, ¿no es cierto? Acá estoy haciendo un símil muy familiar, ¿no? El gordo de la familia... Bájate, en caleta. Pues. Digamos que no hay que hacer roche. Claro, pues nos vamos a comer pizza con chocolate con churros y le echamos un poquito de huevo frito. O sea, eso no pasa. Claro, entonces, ya se perdió el decoro y ya se perdió la vergüenza. Ahora, pasemos a otro tema. Tú durante muchísimos años has hecho análisis de mercado, encuestas para el mundo privado y para el mundo político. Hay temas que destrozan a un producto. Ejemplo, que la gaseosa envenene, ¿no? O que digan que tal salsa da cáncer o que se haya muerto gente. Eso mata a una marca, ¿no? Y no la levanta nada. A un político, ¿qué es lo más devastador que le puedes decir? Asesino, ladrón, ahora le dicen asesinos y ladrones a varios. Pegalón, hay pegalones también que pasan piola. Gay, ya no es tan malo como hace 30 años ser gay. Violador, eso sí es grave. Pero que te imputen una condición de homosexual y que tú le estás diciendo a tu hijo hombre para hacer un trío con tu pareja, ¿puede haber algo más lapidario que eso hoy en cualquier lugar del mundo? No, es algo terrible, ¿no? Realmente es algo inaceptable. Más aún cuando el hijo ha confirmado en una declaración este hecho. Pero, ¿por qué digo otra vez más la prensa? Porque es tan asquerosa la conducta de este tipo, hasta para defenderse de la prensa, porque le emprende cuando a la señorita Grados, que comentó la impericia de no lograr ubicar al hijo, ya lo ubicaron, lo vamos a ver ahorita. La emprende contra Milagros Leiva, sí, contra la derecha, contra Mari Carmen Alba, contra Vox. Y hay pseudo periodistas que lo han entrevistado y no le preguntan, diga usted cómo es cierto si el contenido de la denuncia lo hizo su hijo o no. Que es la única pregunta que había que hacerle el día de hoy, no otra. Y se le preguntaron ayer. Entonces hay encuestas que inclusive dicen que el señor sube pese a ello. Bueno, el día de hoy ATV ha hecho lo que debieron haber hecho tanto sabio. Ha ubicado al hijo. Y el hijo no solamente ha confirmado el contenido de la denuncia, es decir, ha ratificado la denuncia contra este depravado, sino que ha dicho que lo que intentó hacer al atribuirle determinada intención de limpiarle la cara era mentira. Escuchemos esto, que no me pueden decir a mí que mañana hacen una encuesta y Gonzalo Alegría tiene 1%.
O sea, eso ya es corrupción en las encuestas, por si acaso. Es gravísimo. Esto es indefendible, mire. Bueno, esa denuncia la puse por mi propia voluntad y sin ningún tipo de influencia de terceros o de ninguna persona. La puse porque necesitaba ponerla. También me gustaría decir que todo lo que yo digo en esa denuncia es totalmente verdad. Bueno, también hace 2 días, el 22 de septiembre de 2022, mi padre ha puesto o ha hecho públicos unos supuestos mensajes de Facebook míos en los que yo me disculpo por la denuncia y por el daño que le haya podido causar, etcétera. Bueno, la verdad que todos esos mensajes son totalmente falsos porque yo no he escrito ningún tipo de mensaje. Es más, esa cuenta de Facebook está en desuso desde hace más de 1 año. Yo no tengo ningún tipo de relación directa, es decir, yo no hablo con él ni por WhatsApp, ni por Instagram, ni por Facebook, ni por correo electrónico, ni por ningún tipo de red social, ni de medio. También por decisión propia. Entonces, ¿ahora qué va a hacer? La culpa se la va a emprender contra Julián Oxenford. La pregunta, si pasado mañana hacen un tracking, como dicen ustedes los encuestadores, ¿este tipo va a subir en las encuestas? No, no hay forma. Va a caer. Lo poco que tenía lo va a perder. Pero es que hay encuestadoras que han hecho preguntas el lunes y el martes. O sea, el lunes ha sido la denuncia. Y le han atribuido un crecimiento del 100%, de 3 a 6%. Por eso, dicho con respeto, porque yo no quiero que tú hables mal de tus colegas, pero hay cosas que tienen que ver con el sentido común, pues, Lucho. O sea, no puede subir alguien en las encuestas después de esta porquería. Y mañana no me van a decir que el tipo ha mantenido o ha bajado poquito. Después de esto ya se enteró todo el mundo. Ha salido aquí en este canal, el programa de Beto, ha salido en ATV. O sea, no me pueden decir los votantes que pueden seguir pensando en votar contra un tipo como este. Bueno, es un tema que está en el primer plano de la política nacional. Ya. Y devastador. Totalmente. Ahora, retomando el tema de la corrupción, Heiner Alvarado ya le han dado 36 meses de impedimento de salir del país. Un tipo que hoy no tiene arraigo, no tiene trabajo y se ha reunido con el presidente. No me extrañaría que termine trabajando mañana en un ministerio, con un cargo público, para que tenga arraigo por laboral. Y evidentemente va a ser el presidente el que le ha conseguido el trabajo, porque ya le pusieron, según el juez Antonio Checli Rojas, 36 meses de impedimento de salir del país, y esto ya lo sabe Migraciones y la Policía Nacional. O sea, no se puede ni fugar, ¿no es cierto? Y ya no puede volver a pedirle trabajo a una empresa a la cual era beneficiado, ¿no? ¿Tú cómo ves el tema de Heiner Alvarado? Bueno, ya con 36 meses de impedimento de salida las cosas se le complican. El siguiente paso puede ser prisión domiciliaria, ¿no? Normalmente la Fiscalía tiene pasos escalonados, pero ya esto es que hay en la Fiscalía evidencias que lo comprometen seriamente, ¿no? Yo creo que de hecho va a salir muy comprometido de esta situación. La justicia tarda, pero llega. Uno de los casos más escandalosos de fusilamiento mediático lo sufrió Edgar Alarcón. El más importante de la historia en el ranking ha sido lo que le hicieron en su momento a Chávarri, ¿no? Pero por el tema de Chinchero, al no querer el señor Alarcón firmar la adenda de Chinchero, tuvo un fusilamiento inmisericordia, ¿no?, de parte del gobierno de PPK porque no firmaba Chinchero. Lo presionó PPK, presionó Zavala a firmar la adenda de Chinchero, presionó Torne, hasta que termina firmando Fiorella Molinelli porque cayó Vizcarra como consecuencia que no logró. Hoy el Ministerio Público ha solicitado 10 años de prisión para Fiorella Molinelli por el caso de Chinchero. Para la Fiscalía está probado que Molinelli se coludió con la empresa ganadora de la construcción del aeropuerto de Chinchero. ¿Tú te acuerdas de este caso? Sí, claro. Ese caso le costó el ministerio a Vizcarra cuando era ministro de Transportes. Y lo mandaron a Canadá, ¿no? Y lo mandaron a Canadá, sí. Y de ahí viene la venganza. Claro, desde donde complota con Keiko para bajarse a Kuczynski. Gran traidor, dicho sea de paso. Está bien, pero la señora que había firmado esto al fin y al cabo, la que logra firmar después de presiones vergonzosas del primer ministro Zavala, del ministro de Economía Torne, del propio PPK y de toda la prensa concertada, porque qué tal desesperación de la prensa porque firme, y ahora
la Molinelli, ¿qué va a decir? Lo que pasa es que Fiorella Molinelli tiene muy buena prensa, pues porque siendo directora de salud había ayudado a mucha gente en la época de la pandemia y era muy simpática, muy guapa, muy jijiji, muy jajaja. Pero esto es grave, ¿eh? Es grave, sí. 10 años de prisión, no es cualquier cosa. Y hay que recordar este tipo de cosas porque Vizcarra es un pasapiolero increíble, ¿eh? Sí. Y se estaba moviendo como si no pasara nada, ¿no? Contigo, Lucho, tú eras el único encuestador del Perú, por eso no confío en las encuestas, ¿no? El único de todos los sabios de las encuestas del Perú que sabían contar muertos. Claro, con cifras oficiales, con cifras del gobierno, recuerdo. Y tú venías acá cada mes, claro, y nos decías la verdad, la verdad, la verdad y la verdad. Cuando Fiorella Molinelli era directora de salud, cuando mandaba en el ministerio o la señora Macetti o el tal Zamora, y tú venías a decir la verdad. Era una conspiración del gobierno, de muchos medios, de muchos profesionales por ocultar la verdad sobre el número de muertes por COVID en el Perú. Realmente fue un escándalo, algo propio de una republiqueta donde se oculta información de una manera tan vergonzosa. Y por si acaso lo que hacía Lucho era comparar los muertos del año anterior sin COVID. Claro. Y comenzaba a subir, y determinar la proporción de los muertos en exceso, que era igual a la proporción de los muertos por COVID. Pero los muertos por exceso eran por COVID, no por otra cosa. Lo que tú argumentabas, Lucho, era idéntico a lo que decía Euronews. O sea, las estadísticas internacionales ponían al Perú como el país de mayor mortandad per cápita del mundo. ¿Y tus colegas no se daban cuenta? Y luego Sagasti trajo en su gobierno, trajeron a un experto británico con una metodología no sé cuánto. Y dijeron, vamos a sincerar las cifras. Y dijeron lo mismo que nosotros veníamos diciendo hace un año atrás. Es bueno, por eso lo he invitado a Lucho para todo lo que está pasando. Otro tema, porque la política peruana realmente... Pero también eso nos dice, Filipe, cómo puede haber algo tan orquestado para ocultar la verdad. Una verdad tan evidente. Ya. ¿Cuántas otras verdades se están ocultando donde no hay 300.000 muertos a la vista? A ver, estamos claros que algo se pudre y mucho en el Congreso. El día de hoy se ha salvado el ministro Willy Huerta, el ministro del Interior. No hay que ser pues un politólogo pues, para darse cuenta que evidentemente el ministro quería bocharse a Harvey Colchado porque Harvey Colchado está atrás del presidente de la República y su familia. Ese es en términos generales creo que consensual. Pero cuando viene la votación y resulta que tiene 55 votos a favor la moción de censura, pero termina teniendo, y este cuadro es interesante, 38 votos que lo defienden. Es decir, el voto duro de defensa del gobierno. No, todos ellos saben quién es Willy Huerta y lo que está haciendo. Y 10 abstenciones, sumas 38 y 10, van 48. O sea, el voto duro que le salva la cabeza al presidente ante cualquier vacancia o suspensión, ¿existe o subsiste? O las dos cosas. Es negociado. Yo creo que hay también un voto que se va acomodando en cada circunstancia, ¿no? Por ejemplo, ahora entiendo que Podemos no ha votado a favor de la censura al ministro del Interior. Y Podemos en otras circunstancias sí votaba en contra del gobierno, ¿no? Entonces, claro, hay un voto de Perú Libre que está con el presidente y hay otro voto que va cambiando. No, pero a ver, hay gente que sea ausentes. ¿Qué cosa tenías que hacer más importante que...? No ha estado María Acuña, Magali Ruiz, no ha estado Alejandro Muñante, Jorge Ceballos, José Cueto, José Williams, que estaba haciendo un tema con las Fuerzas Armadas y es presidente del Congreso, llegó, votó Marta Moyano, ya no votó Williams, María Córdoba, Edgar Málaga y evidentemente el congresista acusado de violación, ¿no? Pero ¿qué tendría que haber estado pasando para que tú no vayas? Claro, para que te ausentes. Puede haber el caso de Williams, que no pudo estar, ¿no? En otros casos es una manera de no dar a conocer su verdadera intención. Pero ¿no? por último. De ocultar su voto a favor del gobierno en este caso. Ya está bien, pero el 38 a favor del gobierno y las 10 abstenciones te dicen que la solidez del gobierno, con trampa o sin trampa, ideológica, programática o vamos a decir convenida porque debe ser por lo que sea, la cuota del carro. Tiene un tercio del Congreso de su lado mínimo. ¿Ok? Entonces tendría que pasar algo muy dramático en Fiscalía, en donde comen lentejitas, con los niños, para sacarles el yugo de haber sido comprados.
para hablar en términos muy sencillos. La nota al respecto, veamos. Señores congresistas, ha sido rechazada la moción de censura al ministro de Interior, señor Willy Arturo Huerta Olivas. Esta es otra expresión de la decadencia de este Congreso. O sea, las situaciones cambian y ahí nos vamos dando cuenta cómo se van moviendo las fichas políticas del otro lado. Pero seguimos trabajando en lo mismo, la defensa de la Constitución, la defensa de la democracia y el control político que tenemos que ejercer. Y es que apenas 55 congresistas votaron a favor de la censura del ministro del Interior, Willy Huerta, y 38 votaron en contra. Pero lo que jugó a favor del ministro fueron los 27 congresistas ausentes y los votos en abstención. Han votado a favor 54 congresistas, en contra 38 y han habido 10 abstenciones. Son 55 votos. Observe bien los rostros de los 10 congresistas que se abstuvieron a la hora de votar por la censura. Entre ellos resaltan los nombres de José Luna y Enrique Wong de Podemos, Ruth Luque y Edgar Raimundo de Cambio Democrático, Digna Calle de Podemos y los niños de Acción Popular Raúl Doroteo y Darwin Espinosa. Todos ellos jugaron a favor de la permanencia del ministro Willy Huerta. Algunas bancadas, algunos miembros de algunas bancadas que inicialmente nos habían dado su respaldo firmando la moción de censura, cambiaron de parecer durante el debate y decidieron no votar a favor de la moción de censura. Paralelamente han estado sesionando otras comisiones en paralelo al Pleno y eso finalmente también ha terminado afectando la asistencia al Pleno. La moción de censura contra Willy Huerta fue presentada por una supuesta incapacidad moral y falta de idoneidad para el ejercicio del cargo, tras los cambios en puestos claves de la policía y el hostigamiento al coronel Harvey Colchado. Pero todo eso se quedó en nada, ya que el Congreso rechazó la censura. Y al actual ministro vemos que está dando todo de sí y necesitamos nosotros fortalecer, ¿no? Con líneas políticas, que es con COSIDE, con todas las autoridades para que puedan generar y mejorar esta inseguridad ciudadana. Por otra parte, las denuncias constitucionales contra Pedro Castillo y Dina Boluarte continuaron con su lento avance en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso. En el caso del presidente, se nombró al congresista Diego Bazán como nuevo delegado de la denuncia constitucional, mientras que en el caso de la vicepresidenta se fijó la audiencia de debate para el 10 de octubre. Por su parte, Pedro Castillo participó en la ceremonia por el Día de las Fuerzas Armadas en la Plaza de la Bandera en Pueblo Libre, donde aprovechó para anunciar unas cuantas medidas populistas. Por eso, anuncio que a partir del mes de octubre se firmará un decreto supremo para aumentar en 1/3, de 8 a 12 soles, el concepto de alimentación para el personal de tropa de nuestras Fuerzas Armadas. En 14 meses, la improvisación se ha hecho una costumbre en este gobierno, mientras que los principales problemas del país siguen sin resolverse. ¿Hasta cuándo tendremos que soportar esta situación? Escuchamos con a Adriana Tudela. Ayer justo le pregunté a Pancho Tudela, que estuvo por acá, ¿cómo está tu hija? Y me dijo desconcertada, desalentada con lo que ve en el Congreso. Porque es una chica joven que tiene un propósito en la vida, ¿no? Pero fíjate lo que está diciendo. ¿Cómo alguien puede firmar la moción de censura y cambiar su voto? Es un absurdo, ¿no es cierto? Y mañana la portada del Expreso tiene este tenor, ¿no? El partido de Podemos, de José Luna Gálvez, blindó al ministro del Interior de la censura. ¿Esto de verdad, como la portada de Expreso, tú crees que
golpea a Urresti en las encuestas, que la gente tiene esa lectura de que relaciona el poder de Pepe Luna en el Congreso para favorecer al gobierno y que por eso le va a quitar su voto Urresti en las municipales. Yo no lo veo así. Eso es para un segmento muy pequeño de votantes, ¿no? Que están muy informados de política, pero la gran masa de votantes no está al tanto de este tipo de situaciones. Correcto. No les interesa ese tipo de cosas. Claro. Y ni saben, además, no creo que sea. Inclusive el hijo de Pepe Luna es el teniente alcalde de Urresti. Tampoco saben. Porque acá la gente vota por las hasta en las presidenciales, pero en las municipales vota por las personas. Sí, claro, sí. Y yo ahorita vamos a ir a la pausa para que me lo comentes, ¿no? Porque el plan Lucierna, el plan Teraña, el serenaje, el serenazgo integrado y la fibra óptica para las cámaras y los semáforos inteligentes. ¿Eso le importa al votante? ¿O es más que nada si eres simpático o eres antipático? Sí, el tema te cae bien, te cae mal. Generar la tía bacán, ¿no? El porqui, y el mudo, y ¿sabes qué? Y si es gracioso tal, o si el gordo Andrade. Siempre ha sido así, ¿eh? El populismo, pues, ¿no? Por eso nos pasa lo que nos pasa, pues somos ¿Quién dijo que somos un país adolescente? No sé quién lo dijo, pero... Basadre, creo. No sé si es un país adolescente o un país esquizofrénico, hermano. Porque ¿de qué te quejas? Después de todo lo que te pasa, ¿te quejas? Porque alguien tiene que haber votado por Castillo, ¿no? Alguien tiene que haber votado por Susana Villarán. Alguien tiene que votar por un Pegalón. Y de repente vamos a ver cuántos votos termina teniendo Alegría. Ahí vas a ver. Lo que pasa es que el sistema institucional no es sólido. El sistema de partidos no existe. Yeah. Entonces, ahí pasa la esquizofrenia, porque no hay un sistema que haga caminar al país. Okay. El país está caminando por el temperamento e intereses de los jugadores que están ahí. Voz Populi ha hecho encuestas en este caso para las elecciones municipales o regionales en el Perú. Hemos hecho encuestas privadas, no públicas. O sea, lo que te piden determinados clientes. Pregunta que te hago, para establecer la muestra. Vamos a ver algunas muestras del común de tus colegas. Han hecho 400 encuestas con simulacro para una ciudad como Lima que tiene 9 millones y pico de habitantes. Ese número, si está bien hecho, ¿te puede dar un resultado fidedigno? A ver, yo creo que es un poco bajo porque además del resultado total también interesa resultados por segmentos, ¿no? Hombres, mujeres, de tales grupos de edad, y entonces las submuestras se reducen. Creo que 800 personas es una buena muestra para una Digo esto muestra para porque, por dar un ejemplo, en la encuesta de Datum, el margen de error es más o menos 4 puntos y pico. Y si tienes varios personajes con números cercanos a 4 puntos y pico, lo lógico le diría, sabes que esto acá no te funciona, porque tú puedes ser un error estadístico, de repente tienes 0, de repente no existes. Eso es uno. Después, ¿cómo es que hay algunas encuestas tiene 30% indecisos y otras 20%? O sea, a ver, explícame, ¿indeciso es indeciso para todas las encuestadoras o no? Ahora, depende también la forma como preguntes, ¿no? Y las alternativas de respuesta. A ver, si es un simulacro, no te sale indeciso, te sale voto blanco y voto nulo. Correcto. No hay opción de indeciso, ¿no? Si es una encuesta, ¿qué opciones tienes? Tienes la opción no sabe, no contesta, la opción no va a ir a votar, la opción ninguno, pones ninguno o no pones ninguno. En fin, entonces tus opciones no necesariamente van a ser idénticas de una encuestadora a otra, ¿no? Ahora, a eso se agrega un margen de error. Creo que ahí lo recomendable es que se estandarice el cuestionario entre todas las encuestadoras. No sé exactamente si es que se están manejando de esa manera. Lo que yo creo es que no deberían permitirse las encuestas un mes antes, pero en fin, yo puedo decir lo que sea, yo la soy un peatón. Pero lo que yo no puedo entender es cómo no se pueden poner de acuerdo todas las encuestadoras en hacer encuestas con más o menos 1.5. Ok, cada uno la hace como quiere, pero nuestro margen de error entre todos nosotros, que son 4 o 5 encuestadoras, ¿sabes qué? Más o menos 1.5. Para no entrar en el detalle de... Ese es el margen de error por la muestra. Vamos a ver una nota, pero también te voy a preguntar luego de verla por el tema de la apatía o el desinterés o el famoso voto irresponsable, también llamado el pinchista, ¿no? Es decir, el voto de la cola. Vamos a ver la nota.
a una semana de una nueva jornada electoral en la que los peruanos tendrán que elegir a los que serán sus autoridades regionales y municipales por los próximos 4 años. Y en las más recientes encuestas ya se empiezan a despuntar algunos y relegar otros. Asquerosamente, ¿me entendió? Una de esas encuestas es la de Datum, que tras realizar un simulacro de votación con 400 personas en Lima metropolitana, llegó a la conclusión de que Daniel Urresti de Podemos Perú va en primer lugar con 21.4%. Un puntaje favorable, aunque 3 menos a diferencia del primer simulacro que realizó la misma encuestadora a inicios de este mes. A partir del 2 de enero se debe comenzar a capturar 200 choros todos los días. Eso es un hecho. El segundo lugar lo ocupa Rafael López Aliaga de Renovación Popular, con un sólido 20%. Siento la política como un sacrificio. Eso es lo que nos está uniendo a esta convergencia democrática. Invitamos a otros partidos también. Más alejado, con solo 11%, figura George Forsyth, quien tras fracasar en las elecciones presidenciales con un partido propio, volvió a las filas de Somos Perú para tentar el sillón municipal, en el mismo partido que intentó llevar a Lagarto Vizcarra al Parlamento. Hola queridos amigos de la comunidad Otaku de Lima, ya saben, este 2 de octubre hay que marcar el cocoro de Somos Perú. En el cuarto puesto, según Datum, hay un empate momentáneo entre Omar Chejade de Alianza para el Progreso y Gonzalo Alegría de Juntos por el Perú. Muros de contención, pistas, veredas, agua, desagüe, alcantarillado. Estás promoviendo la salud. Este último parece no haber podido sacudirse de la presunta denuncia que su hijo habría hecho contra él por violencia psicológica y sexual, y que se hizo pública hace unos días. Que hay gente que quiere intoxicar sobre mi persona asquerosamente, ¿me entendió? También me gustaría decir que todo lo que yo digo en esa denuncia es totalmente verdad. Con 5% aparece el exalcalde de Miraflores, Luis Molina, quien ahora pretende llegar al municipio de Lima metropolitana. Un equipo que sepa más que tú, ¿no? Un técnico que sepa más que el alcalde. Cerca a él figura Elizabeth León del Frente Esperanza y Yuri Castro del Partido del Lápiz, con 3.8 y 3.3% respectivamente. Soy la única mujer que participa en esta contienda electoral, pero eso no significa un signo de debilidad. No puede ser posible, ¿no?, que aquellos que antes les quitaban sus productos a nuestros hermanos comerciantes, el día de hoy dicen que ya no lo van a hacer. Pese a que hay mucha distancia entre los primeros de la tabla y los que vienen detrás, nada está definido aún, pues según la misma encuesta, solo el 56% tiene su voto definido. El resto se divide en 3 grupos. Un 19% lo decidirá en la última semana, un 17% prefiere elegir el mismo día de la votación y el 8% restante simplemente no sabe. Después de lo conocido por Gonzalo Alegría, lo más probable es que esos votos de él migren para alguien con un cariz similar desde el punto de vista ideológico, o eso no pesa y simplemente se rebaraja el tema. Sí, hay algunas reglas que más o menos marcan los procesos de transferencia de votos, ¿no? Por ejemplo, los votos no se transfieren a alguien con quien estás enfrentado. Sí, un gran enfrentamiento entre 2 candidatos, digamos, Toledo nunca le hubiera podido pasar votos a Fujimori, ¿no? Entonces, eso no puede darse, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, también se puede dar por cierta afinidad ideológica. Entonces, hay distintas razones, ¿no? Sí hay ciertas tendencias. En este caso, el voto de Alegría va a perder el voto que tenía, que no era mucho. Más 6, pero con margen de error de 4.9, o sea, no te dice mucho lo de Datum, ¿no? Sí, entonces no era mucho lo que tenía, pero lo va a perder y es probable que lo recoja Forsyth. ¿No? Creo que ahí hay más afinidad. Ahora bien, esto que nos dice la encuesta, que nosotros lo estamos tratando de traducir, pero si 40 y tantos % falta a la elección y 19% lo elige una semana antes y no sé cuántos en la cola y tal, eso es irresponsable de parte de la gente. Ya nos ha pasado, nos hemos quemado varias veces los peruanos por hacer eso.
Pero el peruano es así. ¿Cuánta gente decide en la cola? Claro, a ver, hemos hecho, como director del Grupo de Opinión Pública de la Universidad de Lima y en Vox Populi, muchísimos estudios electorales, pre y post electorales. Más o menos un 50% decide el último mes, un 25% en la última semana, un 12 a 14% el mismo día. Y ahí muchos deciden en la cola, ¿no? Por muchas razones se da esto, ¿no? Digamos que son indecisos crónicos. ¿Se puede decir que ahorita Lima se la pelean 2 o 3? O sea, ¿es un duelo entre Urresti y Porky o podría entrar a tallar este muchacho Forsyth como consecuencia de una entre los dos que están arriba hay un enfrentamiento muy fuerte y hay mucha información negativa contra ellos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando te preguntan por quién vas a votar, una parte del voto es voto fidelizado, lo que llaman voto duro, pero otra parte del voto no es un voto firme, es un voto en formación, ¿no? Que ante ciertos estímulos puede cambiar. Por eso es que los resultados en el Perú cambian tanto a las finales. Entonces, es probable que alguno de ellos dos, por efecto de estas campañas negativas tan fuertes, acusaciones tan fuertes que hay en estos días, pueda caer un poco. La comunicación ahora, el debate que va a haber el fin de semana y tal. Sí, puede. El debate influye en la gente. Sí, claro, ¿no? Y en este caso va a influir bastante, porque influye cuando hay muy poca diferencia. Por ejemplo, Castañeda estaba con 50 puntos, en segundo lugar tenía 14, creo. Entonces, el debate fue suficiente para que se haga notorio Enrique Cornejo, ¿no? Que pasó a segundo lugar, qué sé yo, claro. ¿no? Pero igual quedó a 30 puntos, creo, de Castañeda. Entonces, cuando la diferencia es muy grande, el debate no decide. Pero cuando la diferencia es corta, sí decide. El público limeño es engañable. Digo esto porque alguien puede aparentar que sabe y de verdad no saber. Creo que recordás lo de País Adolescente, ¿no? Era la obra de Luis Alberto Sánchez. Creo que el electorado peruano es muy adolescente. Una característica de los y las adolescentes en este caso es que se ilusionan mucho. Entonces, claro, el candidato en campaña saca lo mejor de sí, el floro, la sonrisa, etcétera, y eso puede encantar, puede gustar, ¿no? Pero luego viene la decepción, la frustración. Y ahorita la gente está muy molesta. A ver, ¿qué cosas ha molestado y mucho a la gente? Lo que pasó con PPK, lo que ha pasado con Vizcarra, con la Villarán, justo o injusto, Castañeda muere con un tremendo descrédito, lo de Yanto Mali Nadine, eso de que porque es mujer no roba, la gente también detesta a Keiko, lo de Nadine, reitero, ahora lo de Lilia Paredes. Ya la gente no cree en nadie. Claro, y junto a eso, que hablas de la gran política, las grandes figuras, está lo más cercano y lo más descentralizado, ¿no? Muchísimos gobernadores, alcaldes provinciales, distritales, presos, prófugos, corruptos, en problemas con la justicia por corrupción, ¿no? Entonces, llega un momento en que puede darse el caso, digo, que la gente termine votando por nadie o que vicie su voto a la hora de la hora porque se hartó. Esto podría pasar en esta ocasión, porque tú estás pensando en que la gente va a optar por alguien. Yo, después de todo lo que veo todos los días, de repente la gente opta por nadie o tacha su voto como una protesta, o eso no creo que pase. No hay tradición, no tenemos en eso, ¿no? Lo que hay es la búsqueda del outsider, del sistema, de alguien que emerge al final. ¿Tú crees que en Lima pueda haber una sorpresa en Lima? O sea, que se caigan los dos de arriba para que aparezca el tercero, como pasó hace tiempo con Reyardo y con el propio Urresti. Digamos que hay margen, ¿no? Porque hay un 45% de gente que no ha tomado una decisión definitiva. Entonces hay suficiente voto en juego como para que las cosas cambien. La diferencia, no hay diferencia en estas últimas encuestas en general entre Urresti y López Aliaga. No, hay un empate entre los dos, claro, ¿no? Pero a la vez hay un enfrentamiento muy fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Ese 45% no va a votar por aquel de quien están hablando mal. Y un momento que te hartas de que el otro solamente hable mal del otro. Claro. De repente te hartas de los dos y votas por otro. De repente claro, eso es lo que juega. Pues, por eso es que al final emerge alguien, por ese fenómeno, ¿no? Que correcto, es una constante en la política peruana. Vamos a ir a una pausa para hablar de un tema más que serio, ¿ya?
el tema del caso Lava Jato ha destrozado la política peruana, la credibilidad en los políticos y también en los medios de comunicación. Y hay una persona hiperpoderosa que es el señor José Graña Miró Quesada, que es accionista mayoritario del Grupo del Comercio, que así se desgañiten, ha manejado y ha hecho lo que se le ha dado la gana con la línea editorial de sus medios para apoyar a José Domingo Pérez y Bela Barba, para apoyar a Vizcarra, hacer un montón de cosas. Vamos a ir a la pausa para hablar de un tema que es realmente gravitante, ¿eh? Probablemente este tipo vaya a la cárcel. Ahorita le voy a contar por qué. Vamos a ir a la pausa. A ver, Graña y Montero se ha cambiado de nombre, ¿no? Ahora se llama ENSA, ¿no? Barata se largó a Brasil, Odebrecht sigue trabajando en el Perú, Odebrecht nos ha hecho juicios. Todas las empresas del Club de la Construcción siguen trabajando con otros nombres. Todas las empresas brasileras siguen trabajando y acá prácticamente no pasó nada. Eso es una interpretación mía. Ahora voy a leer un hecho. El juez John Bernardino Pillaca, del tercer juzgado de investigación preparatoria de la Corte Penal de Lima, se negó a homologar el acuerdo de colaboración eficaz que suscribieron en febrero el equipo especial de fiscales, Bela Barba, José Domingo Pérez y la Procuraduría DOC, por el caso Lava Jato, con los directivos y propietarios de la constructora Graña y Montero, José Graña Miró Quesada y Hernando Graña Acuña. Básicamente lo que aluden es que estos señores no dieron nada nuevo, que ya no habían dado los brasileros. ¿Qué implicancias tiene esto para con la realidad? Que si es que esto realmente termina siendo cierto, estos señores irán presos. Claro, pone en una situación bien delicada a Graña Miró Quesada, definitivamente. Porque el acuerdo suscrito con José y Hernando Graña es independiente al pacto de la Fiscalía y de la Procuraduría que firmaron con la empresa Graña y Montero, que es AENSA. O sea, están pagando muy poquita plata. Y al fin y al cabo, independientemente Silvana Carrión, Bela Barba y tal, la sensación de la gente es que el crimen sí paga. Entonces va a haber una inmensa desazón cuando pase el tiempo y tú digas, no pasó nada con el caso de Lava Jato. A alguien tiene que meter preso, la gente quiere buscar un culpable. ¿Quién será? Keiko, PPK. Porque si estos señores salen libres, van a ser los ricos que se zurran y salen libres. La misma Fiscalía tiene que rendir cuentas del resultado de estos acuerdos, ¿no? Ahora, por otro lado, Graña Miró Quesada tiene muchos enemigos, no es que las tiene todas con él, ¿no? Entonces también hay muchos intereses, muchos actores que no están de acuerdo con esta situación. Bueno, ¿cuál es el nuevo aporte probatorio para una exculpación total? Habría preguntado reiteradamente el magistrado. Yo lo argumentaba acá. Yo creo que la conducta del Grupo El Comercio, de Canal N, del Grupo La República, ha sido abiertamente de apoyo a estos fiscales. Que a la hora y la hora lo que tenían que hacer era meter preso a los que le robaron al Perú y cobrarle una indemnización acorde con el daño hecho. ¿Cómo van a pagar 120 millones en 10 años financiado? ¿Qué es eso? O sea, yo le robo a Lucho, te vacío la casa y me pongo a vender tus joyas, las joyas de tu señora, de tus hijos, la ceniza de tu mamá y con eso te voy pagando. Es un absurdo, pues eso no. Y eso ha pasado. Sí, yo creo que hay un tema pendiente, me parece, con la Fiscalía, ¿no? La Fiscalía tiene una historia reciente muy complicada. Ahora mismo hay fiscales que no están en la línea de Benavides, la nueva fiscal de la Nación. Y mira lo que está pasando con la señora Patricia Benavides o con la doctora Marita Barreto. O sea, se pasea la primera dama, se ve a Estados Unidos, los sobrinos siguen libres, uno está libre, al otro no lo chapan, se fuga un ministro y siguen los latrocinios. O sea, acá yo creo que se está haciendo una olla a presión de falta de credibilidad en el sistema de justicia en el Perú. Y algo hay que hacer, porque si no este gobierno se va a quedar. Sí. Y le dicen, miren, los otros también robaron y no le hacen nada. Ahí está, pues miren, no le han hecho nada y por eso se meten conmigo. No, esos se han robado miles de millones y no les hacen nada porque son blancos y a mí, porque soy cholito, me quieren meter preso. Claro. Ese va a ser el mensaje. Sí. Y además está pasando mucho tiempo, demasiado tiempo, desde que comenzó el tema de Barata, los acuerdos, el caso Lavallato. Keiko ha pedido permiso para irse afuera, se lo han negado, pero también se quiere quitar Cerrón afuera. PPK el día de mañana también le han reiterado el impedimento de salida.
Pero tiene pues que haber justicia. El daño que se ha hecho es... Vizcarra está libre, hermano. Por el caso del Club de la Construcción. Libre. Y además él hizo la reforma del sistema judicial, ¿no? Creando la Junta Nacional de Justicia. No hay que saber muchísimo el detalle para darse cuenta que el pueblo sí se da, vale la redundancia, cuenta de que hay impunidad. En estos casos del caso de Lavajato hay impunidad. La gente quiere ver preso a los que realmente lo robaron al Perú. Y eso no es pedir venganza, sino justicia. En fin, Lucho, ha sido muy amable como siempre. Gracias por buenas noches. Felipe.